Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase por medio de nuestra iglesia, por medio del Facebook de nuestra iglesia, una nueva transmisión de la escuela dominical. El día de hoy vamos a empezar orando y luego tendremos nuestro programa de los niños. Entonces acompáñenme en sus casitas a orar junto conmigo, no se distraigan, no estén haciendo otras cosas y concentrémonos en orar de verdad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Querido Padre, amado Señor, gracias por este día tan maravilloso que tú nos estás dando. Gracias por la oportunidad de seguir vivos, de estar con salud, de tener todo lo que necesitamos, comida, vestimenta y demás. Gracias por ser tan grande, tan poderoso y por ser nuestro Señor. Ayúdanos a entender la lección y que podamos comprender cada cosa que voy a explicar. Muchas gracias por todo, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces ahora vamos a empezar cantando solo una canción esta vez y será Yo haré el bien. Entonces ya la habíamos escuchado antes, creo que ustedes la pueden cantar muy fuerte. Con amigos de la escuela ayer fui tentado a desobedecer, con firmeza rehusé caer, quiero hacer el bien. Ríete y búrlate, que yo no me enfadaré, si me toca solo estar, quiero hacer el bien. Cuando venga una tentación y la gente burle sin razón, pide al Señor su protección y haz solo el bien. Ríete, búrlate, que yo no me enfadaré, si me toca solo estar, quiero hacer el bien. No me dejo molestar, si me toca solo estar, yo haré el bien. Ok, ahora sí vamos a empezar con nuestra lección, así que... Era momento de hacer un tabernáculo para el pueblo de Israel. Pero como ustedes recordarán, Israel, ese pueblo, estaba en el desierto. Tenían que caminar y caminar y caminar. Entonces, ellos no podrían tener un tabernáculo que sea en un solo lugar, así como nuestras casas que están en un solo lugar y no las podemos transportar. Ellos debían de construir un tabernáculo portátil. Entonces Dios le dio a Moisés las indicaciones que el pueblo tenía que seguir. En ese caso ellos tenían que ofrendar ciertas cosas para poder realizar el tabernáculo. Entonces ahora vamos a nuestras Biblias a Éxodo 36, 5 y 6. Éxodo 36, 5 y 6. Dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Los israelitas habían sido muy fieles al poder ofrendar. Ellos estaban dando de más y Dios le tuvo que decir a Moisés: diles que ya no nos ofrenden más porque ya estaba completo todo lo que necesitaban para hacer el tabernáculo. Ahora quiero que presten mucha atención a la siguiente parte, porque es un poco de las indicaciones que Dios le dio a Moisés para que siguiera la estructura que debía de tener el tabernáculo. Esto lo encontramos en Éxodo 36, del versículo 8 al 38. Por motivos de tiempo no lo vamos a leer todos esos versículos aquí, pero ustedes pueden ahorita ir revisando y en sus casitas lo pueden seguir leyendo. Entonces, las líneas exteriores corresponden al atrio. Este era un espacio cerrado que rodeaba al tabernáculo. El cerco estaba construido de columnas un poco más de 2.5 metros de alto. Estas columnas sostenían las cortinas exteriores del atrio.
Esto hacía que el tabernáculo sea fácil de armar y desarmar. Recordemos que tenían y necesitaban un tabernáculo portátil para poder transportarlo durante los años que iban a estar ellos caminando en el desierto. El tabernáculo se encontraba dentro del atrio. Era una tienda que estaba dividida en 2 cuartos. Al frente de la misma había una cortina con un bordado hermoso que impedía que la gente viera el exterior. Si una persona entraba a la misma, se encontraría en un cuarto externo denominado lugar santo. Al fondo de ese cuarto se encontraba otra cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el cual era el lugar que Dios había escogido para manifestarse. Ok, y entonces ustedes ya tuvieron la imagen en pantalla para que se puedan ir guiando de las cosas que les acabo de mencionar. Y ahora vamos a pasar con los muebles. Hubieron algunos muebles y vamos a hablar sobre todo de algunos en específico que estuvieron dentro de ese tabernáculo. El primero era el altar de holocausto. Este se encontraba casi a la entrada de el tabernáculo y ahí era donde hacían sacrificios a Dios. Entonces en ese lugar se concentraban las personas, los sacerdotes, para poder hacer los sacrificios a Dios. El lugar santo contenía 3 muebles. Primero, la mesa de panes. En esta mesa de panes habían 12 panes. ¿Por qué 12 panes? Era un pan por cada tribu de Israel. Habían 12 tribus de Israel. Es por eso que habían 12 panes en esa mesa de ahí. El tercero sería el candelero de oro. Estaba al lado opuesto de la mesa de los panes y servía para iluminar al tabernáculo, ya que este tenía 7 velas. Si no hubiera sido por este candelero, entonces habría estado muy oscuro ahí adentro, ya que en el tabernáculo no habían ventanas. Y si no habían ventanas, no podía ingresar la luz que ahorita puede ingresar. Y entonces estaba todo muy oscuro. Es por eso que se necesitaban ese candelabro iluminaba por sus 7 velas el tabernáculo y así no estaba tan oscuro. Después tenemos el altar de incienso, el cual estaba delante de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y es aquí donde se quemaba incienso todos los días, en la mañana y también en la tarde. Después tenemos el arca del pacto. Tal vez algunos de ustedes estén más familiarizados con esta palabra. El arca del pacto era como una caja. Era de madera y estaba recubierta de oro puro. En cada extremo se encontraba un querubín y tenían las alas extendidas. Dentro del arca se encontraban 3 elementos importantes. Primero estaban los 10 mandamientos, esas tablas de los 10 mandamientos que también se le conoce como la ley. Después se encontraba un poco de maná. Estaba en un recipiente el maná que Dios había mandado cuando los israelitas estaban quejando que tenían hambre. Ya hemos visto que el pueblo también se quejaba mucho y ahí estaba la prueba que Dios suplió sus necesidades. Entonces ya tenemos los mandamientos, tenemos el maná, falta uno más. El otro era la vara de Aarón. Aarón, recordemos que era el hermano de Moisés. Entonces tenemos estos 3 elementos dentro del arca del pacto. Lo siento, mi lengua no funciona. Pero ok, los 10 mandamientos, maná, y también teníamos la vara de Aarón. Entonces esos 3 elementos estaban dentro de ahí. El tabernáculo tenía propósitos. Ese tabernáculo servía y tenía que cumplir con 2 propósitos específicos. El tabernáculo servía como sacrificio. Hemos visto ya que en el altar de holocausto se hacían los sacrificios hacia Dios. ¿Y por qué hacían sacrificios? Pues se hacían esos sacrificios mirando hacia el futuro, hacia la promesa que Dios les había dado, que Él iba a enviar un Mesías, un Salvador, y que iba a perdonar a todos sus pecados y ya no iba a tener que haber más sacrificios porque Él era el Cordero perfecto. Estamos hablando de Jesús. Sin embargo, nosotros ya pasó
el sacrificio perfecto de Jesús. Nosotros ahora miramos hacia atrás, ya no estamos mirando hacia adelante, esperando una promesa. La promesa ya se cumplió y ahora nosotros nomás creemos en Jesús. Es por eso que nosotros ya no realizamos sacrificios. Sin embargo, estamos hablando del Antiguo Testamento y ellos todavía seguían realizando sacrificios porque era para cubrir sus pecados. Recordemos que la sangre del animal, del cordero, de la palomita, de lo que iban a sacrificar, no tenía poder de limpiar sus pecados. Era solamente una representación y es por esto que ellos tenían que sacrificar constantemente. No era solo un sacrificio, ya que el único sacrificio perfecto que era una vez y para siempre es el de Jesús en la cruz. Es por eso que ya no sacrificamos más. El sacrificio perfecto ya fue hecho. Después, ahora vamos a Éxodo 40 del 34 al 38. Entonces, acompáñenme a sus Biblias a Éxodo 40 del 34 al 38 y vamos a leer esos versículos juntos. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, este tabernáculo ya servía como sacrificio. Ya hemos hablado, servía pues para sacrificar y hacer una representación de que la sangre es lo que cubre el pecado. Pero había otro propósito, y el otro propósito era de adoración. El tabernáculo y la nube, que recordemos un poquito, la nube pues era lo que guiaba a los israelitas en el día y la columna de fuego era lo que guiaba a los israelitas durante la noche. Entonces, el tabernáculo y la nube se convirtieron en un centro espiritual del campamento israelita. No estamos hablando del país de Israel en este momento porque todavía no están fijados en algún lugar, es el campamento israelita, ya que están en el desierto y tienen que seguir pues su camino hacia la tierra prometida. El tabernáculo era un lugar para reunirse con Dios y adorarlo y glorificarlo. Lo bonito de todo esto que vemos, sí, yo sé, tal vez es un poco pesado cuando estudiamos en la Biblia y tenían tantos codos de altura y tienen que ponerle el oro por adentro o por afuera y todas estas cositas. Entonces, muchas veces tal vez ustedes pensarán, pero hermana, yo no necesito saber esto, yo no quiero construir un tabernáculo. Pero aquí vemos el diseño que Dios hizo. Él es el maestro arquitecto en todos estos planos. Son perfectos y para su gloria. Entonces, nosotros podemos confiar que si Él hizo todos estos planos totalmente detallados, entonces Él también tiene un plan detallado para nuestras vidas. Pero recordemos un poquito. ¿Qué pasaría si los israelitas no hubieran obedecido los mandatos de Dios, no hubieran traído nada para poder construir el tabernáculo, no hubieran seguido las indicaciones del tabernáculo? Pues no se hubiera podido construir el tabernáculo, y si no seguían las indicaciones tal vez iba a construirse algo chueco, no estaba tal vez completo. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos de seguir al pie de la letra exacto las indicaciones que Dios, nuestro maestro arquitecto, tiene para nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos estas cositas? En la Biblia. En la Biblia es nuestra referencia de cómo debemos de vivir. Nosotros debemos de seguir lo que ahí dice. Por ejemplo, dice la Biblia, en el caso de nuestros padres, la Biblia nos manda a obedecer a nuestros padres. Si nosotros no obedecemos a nuestros padres, entonces
no estamos siguiendo las indicaciones que Dios nos está mandando. Debemos de ser muy sabios y reconocer todo lo que dice la Biblia. No nos podemos creer mejor que el arquitecto Dios, porque si Él nos está dando las indicaciones, debemos de cumplirlas. Imagínense que queramos hacer lo que nosotros quisiéramos. Imagínense que ustedes mismos se pongan a construir una casa y no tienen conocimiento. Entonces, la casa no va a quedar bien, tal vez un simple temblor y ¡fu! Se derrumba todo. Pero es por eso que Dios es totalmente inteligente, totalmente sabio, perfecto. Entonces debemos de seguir sus indicaciones. Él va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Somos sus hijos si es que aceptases a Cristo, y vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero debemos de seguir lo que Dios nos dice. Muchas veces decimos, hermana, ya lo he escuchado, siempre me lo dicen en la iglesia, obedece a tus padres, obedece a tus padres, obedece. Pero no es simplemente el hecho de que lo tengas aquí, sino que lo pases también a tu corazón y a tus pensamientos. Muchas personas saben lo que está bien y lo que está mal, pero puedes saber lo que está bien y lo que está mal, pero si decides hacer lo malo, no te sirvió de nada el poder discernir entre lo bueno y lo malo. Siempre debemos de elegir hacer el bien, pase lo que pase. Muchas veces es difícil, pero debemos de, en primer lugar, conocer más a Dios, porque si lo conoces más, vas a creer más en Él. Y si crees en Él, le vas a obedecer. Entonces, si estás constantemente desobedeciendo no solo a tus padres, sino a Dios con todo lo que te dice, tal vez no estás creyendo en Él, o tal vez estás sintiendo superior. Puedes haber estado en la iglesia desde que naciste, pero si no obedeces a Dios es como que si no le conocieras. Debemos de leer nuestras Biblias desde pequeños. No piensen que la Biblia es un libro para grandes. No, la Biblia es un libro para todas las edades. No hay un límite de que, mira, ¿saben qué? La Biblia es solamente para mayores de 18 años o la Biblia nomás va a ser para personas entre 14 y 34 años. Nadie más. No, tú también puedes leer la Biblia y es bueno que preguntes a tus papitos qué puedes leer. Ten devocionales con ellos y también ten un devocional tú solo con Dios. Puedes empezar tal vez con 10 versículos y estudiar esos 10 versículos. Y la próxima semana aumentas a todo un capítulo. Y así vas leyendo un capítulo diario o como tú prefieras. Pero acércate más a Él y conócelo más, porque si lo conoces más vas a obedecerle. Debemos de seguir las indicaciones que este arquitecto, Dios, tiene también para nuestras vidas. Así como hizo un gran trabajo para dar las indicaciones al pueblo de Israel, nosotros también debemos de seguir las indicaciones porque Él también tiene un gran trabajo para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si nosotros no somos hijos de Dios? Porque recordemos que su presencia vino a morar en ese tabernáculo, en ese lugar, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Él moraba ahí. Pero ¿qué pasa si nosotros no somos hijos de Dios? Él no puede morar en nosotros. Así que si nosotros hemos recibido a Jesús, confesamos que hemos hecho mal, estamos arrepentidos de nuestros pecados y creemos que Jesús ha resucitado a los muertos y murió por nosotros, podemos ser salvos. Haz esta oración. Si tienes dudas, preguntas, puedes dejar un mensaje por privado si quieres a la iglesia y va a haber alguien que te va a ayudar. ¿Está bien tener dudas? No está mal. Puedes tener dudas, pero lo importante es que no te quedes con las dudas. Hay que preguntar a otras personas para que nos ayuden. Y si ya eres hijo de Dios, Dios está morando en ti, el Espíritu Santo está en ti. Y la pregunta es, ¿cómo te estás comportando? ¿Estás demostrando que el Espíritu Santo está en ti? ¿O estás simplemente, no, yo no quiero esta parte de la Biblia, eso es muy difícil, eso sí podemos seguir? No, es toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. No es solamente 5 libros, no es solamente Mateo, Marcos, Lucas, lo demás no. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces debemos de seguir todas sus indicaciones. Ahora sí llegamos a la parte de nuestro versículo de memoria y vamos a Salmos 100, versículo 4.
Salmos 100, versículo 4. Y tal vez alguno de ustedes ya me ganó, pero vamos aquí. Salmos 100, versículo 4. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entonces, chicos, este es un versículo tal vez fácil para los chicos de la iglesia, porque hemos cantado varias veces esta canción. Es una canción, es un salmos que cantamos muchas veces en la iglesia y es fácil de memorizar. Salmos 104, memoricen nuestra semana, cántenlo, alaben a Dios. Y recordemos que nosotros debemos de alabar a Dios porque Él mora en nosotros y también debemos de honrarlo y seguir sus instrucciones. Entonces, tengamos esto en mente por esta semana y nos vemos, Dios mediante, si Dios lo permite, la próxima semana en otro video. Y espero que ustedes estén súper atentos en todas estas lecciones porque por más que estemos en cuarentena, podemos seguir acercándonos a Dios. Entonces, chicos, los sigo extrañando un montón y espero vernos pronto. Nos vemos. ¡Chao!